Hasta ahora llevamos el modelo de Dalton, que eran esferitas. Ajá. Vimos el de Thomson, que bien dijiste es el del pastel de pasas. Y lo descubrió mediante los rayos catódicos, que ya vimos que al final son las lámparas que actualmente utilizamos. Y después tenemos el modelo de Rutherford, que su importancia fue que empezó a hablar del núcleo y y hasta él solo se sabía que había protones y electrones. Después vimos que un investigador, Chadwick, fue el que descubrió al núcleo. Ahí no hicimos tanto hincapié en cómo descubrió el núcleo, pero ahorita lo vamos a hacer. ¿Ok? A ver. Hasta ese momento, las personas sabían que había electrones que estaban girando alrededor de un núcleo que tenía protones. Y hasta ese momento ya se podía calcular la masa de los elementos. Entonces ellos decían, este elemento tiene tantos electrones y tiene tantos protones, entonces su masa es esta. Pero experimentalmente se daban cuenta que les sobraba masa, no sobraba masa. Entonces, lo que hizo Chadwick fue decir, no es que sobre masa o que pesen más los protones o algo así. Lo que pasa es que hay otra partícula que son los neutrones y eso es lo que explica el peso de los átomos. Ya incluyendo a los neutrones, ya pudieron decir, ya, ahora sí todos los pesos cuadran. Entonces, esa fue la manera en la que se llegó a la conclusión de la existencia de los neutrones. Entonces llevábamos Dalton, Thomson, Rutherford y Chadwick. Y ahorita vamos a empezar a hablar del modelo y Bohr. Bohr empezó a hablar de que los electrones tenían diferente energía dependiendo de en dónde se encontraban. ¿Ok? Y ahora sí vamos a empezar a ver el modelo cuántico. Estábamos diciendo que en la física clásica la energía es constante. Todo el tiempo va la energía. Si es luz, es toda la energía va constante. Y si en la física cuántica va en paquetes donde no hay medio paquete ni un tercio de paquete, son paquetes completitos. Ahora, el modelo cuántico, la verdad, es algo muy curioso, porque en vez de aportarnos información, nos empezó a generar más dudas. Bueno, no más dudas, sino que llegó a más incógnitas. ¿Por qué? ¿Cómo te imaginas tú que es un electrón? ¿Redondo, chiquito, cómo qué? Pues me imagino que son como redondos, chiquitos pero redondos. Realmente yo también me los imaginaría así y hasta ese momento así los imaginaban como partículas tal vez redondas, pero al final partículas, pedacitos de algo. Entonces, eso era hasta que llegó la mecánica cuántica. La mecánica cuántica dijo, no, los electrones no son partículas, son ondas. Entonces, imaginar a un electrón que nosotros lo vemos como una partícula, como una onda, pues ya es algo un poquito más complejo de ver, ¿no? ¿Cómo es esa onda o de dónde sale esa onda? Entonces, ese es el primer postulado que empieza a meter ruido de la mecánica cuántica. Nos dice, no, pues ya no es una partícula, es una onda. Y también la pregunta sería, bueno, ¿y por qué es una onda? ¿Cómo saben que es una onda o cómo pueden afirmar que es una onda? Y lo que empiezan a decir es que realmente nosotros no podemos ubicar al electrón. No lo podemos ubicar al electrón porque se comporta así como movimiento o como partícula.
Entonces el electrón tiene esa dualidad. Puede funcionar como una onda o como una partícula. Entonces, ya no sabemos cómo es un electrón de acuerdo a la mecánica cuántica. Y además, otra cosa más, ya no sabemos dónde está. En la mecánica cuántica, los electrones ya no se sabe realmente dónde están. No se sabe si están girando, si están por aquí, si están por aquí, si están por aquí. Realmente hasta los electrones podrían estar muy, muy, muy lejos del núcleo. Lo que se sabe y de lo que hablan en la mecánica cuántica es una zona donde es mucho más probable que esté. No sé dónde está, pero es muy probable que esté aquí. Un ejemplo, ¿dónde está Karen? Pues seguro está en su casa. ¿En qué parte de su casa? No lo sé, pero seguro ha de estar por ahí. Así es la mecánica cuántica. ¿Dónde está el electrón? Pues muy probablemente está por aquí. ¿En dónde? No sé. Si es una partícula o una onda, tampoco lo sé. Pero sí ha de estar muy, muy probablemente aquí. ¿Ah? Entonces, este es el modelo de la mecánica cuántica. Y para entender este modelo, además de que se cambiaran los conceptos de qué era un electrón y dónde está un electrón, se utilizan estos números que se conocen como los números cuánticos. ¿Ok? Estos números cuánticos son estos cuatro. 1, 2, 3 y 4. Va a ser el número cuántico n, que se le va a conocer como número cuántico principal, y va a estar representado por una n. Este número nos indica a qué distancia está el electrón del núcleo. Por ejemplo, el 1 está más cerquita, el 2 está un poco más lejos y así sucesivamente. Si te dijeran, este electrón tiene un nivel de energía de 4 y este tiene un nivel de energía de 1. ¿Cuál está más cerca del núcleo? ¿Cuál crees tú, el 1 o el 4? El uno mismo. Exactamente, el 1 estaría mucho más cerca del núcleo. Entonces, dependiendo de qué número cuántico n tenga, va a ser su distancia al núcleo. Después tenemos este número, que en realidad va a ser una letra. Es el número cuántico de momento angular. O sea, es un número que en realidad es una letra. Ajá. Dependiendo del valor de este número, se le van a asignar diferentes letras. S, P, D, F. ¿Mm? Y cada una de estas letras números nos dice la forma de los orbitales. Hasta ahora no habíamos hablado de orbitales. ¿Qué es un orbital? ¿Qué te imaginas que es un orbital o a qué te suena orbital? Es como, como un círculo de forma ovalada, o sea, no un círculo, sino como la forma que da. ¿No? Muy bien. En realidad, Pero serían varios. en realidad así es como se veían hasta antes de la mecánica cuántica a los orbitales, como formas redondas en donde giraba el átomo. Y es de las, hasta Rutherford y Bohr, así era como eran los orbitales. Actualmente, esto de la forma de los orbitales tienen formas diferentes. Vamos a tener que el orbital S tiene una forma redonda, que es como la que habíamos mencionado. El orbital P es como un 8 y el orbital D va a tener unas formas un poquito más complejas, como ochos con aros alrededor. Y el F también va a tener una forma diferente. Nos vamos a quedar hasta este que es el D, pero ya no son círculos, ya son como formas un poquito diferentes. Entonces,
Estas letras nos van a estar hablando de esa forma del orbital. Y hay que recordar que el orbital en este caso va a ser la zona en donde más probablemente va a estar el átomo. ¿Ok? Ese fue el número L que nos dice el momento angular. Después nos dice el número cuántico magnético. Este número cuántico magnético, que se representa como ML, nos va a dar la orientación del orbital. Si te das cuenta, una esfera, pues nos... O sea, usted me dijo que la edad es cuerpo, pero más o menos. No te escucho bien, Karen. ¿Puedes escribirlo en el chat? Ay, muchas gracias. No, no te preocupes. Puede que sea mi internet. Más o menos, ¿por qué año se descubrió la mecánica cuántica? Híjoles, fue con los descubrimientos de Planck. Entonces, a ver, dame un segundo. Planck empezó a hablar de esto y esto de la mecánica cuántica. Dame un segundo. Planck, Planck, Planck. En realidad no lo sé. 1924. En 1924 fue cuando se empezó a hablar de la dualidad onda-partícula, que también fue cuando se hicieron los, bueno, no sé si has oído de Schrödinger, el gato de Schrödinger. Bueno, el gato de Schrödinger, lo que decía Schrödinger es que si yo metía a un gato en una caja y tapaba la caja, el gato que se quedaba adentro podía estar vivo o muerto, pero que yo no lo podía saber. Entonces yo necesitaba destapar la caja para poder saber si el gato estaba vivo o muerto. Y justamente está relacionado con el electrón. Yo no sé dónde está el electrón, solo sé que está ahí adentro. Entonces fue cuando se empezó a hablar de todas estas cuestiones de, de cuántica. Schrödinger, Planck y todos empezaron a construir este modelo que es el modelo cuántico. Pero bueno, quitando al gatito de Schrödinger. Sí, por ahí alguna vez busca memes de física cuántica y saldrán gatos de Schrödinger. Eh, bueno, está este número cuántico que nos va a dar la orientación. Si te das cuenta, yo tengo una esfera y yo la puedo girar y pues va a seguir siendo una esfera. Pero si yo tengo un 8 es como una botella de agua. La botella de agua puede estar parada, acostada, inclinada. Entonces, los orbitales van a tener diferentes orientaciones eh, o posiciones del orbital. Dependiendo del orbital, va a ser la cantidad de posiciones que puede tener. Y finalmente, tenemos el número cuántico del spin. Vamos a ver que en cada uno de los orbitales van a caber dos electrones y que esos dos electrones van a ir girando en sentidos contrarios. Si uno va para un lado, el otro va hacia el otro lado. Eso es lo que nos habla el número cuántico del spin. Entonces, imagínate, ahora para que yo describa cómo están los electrones en un átomo, yo tengo que escribir su número cuántico, el electrón en qué momento angular está y, y bueno, también podría agregar la orientación y el número cuántico del spin.
pero vamos a encontrar que al menos yo debo de escribir estos dos, el número principal y el número del momento angular. ¿Esto te suena? 1s2, 2s2, 2p6, ¿a algo que alguna vez hayas visto? Discúlpeme, ¿Sí? sí es mi internet, ya lo confirmé, sí está pésimo. Y luego tengo datos y no agarro bien. No, no te preocupes, no te preocupes para nada. De hecho, bueno, y sí, también por eso era importante grabar la clase. Mira, de todas maneras, mañana voy a dar también la clase de 7 a 9. Eh, ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿ahorita quieres que siga o qué podemos hacer? O mañana le sigo este pedazo. Como se sienta más cómoda usted. Ah, no te preocupes, yo me la puedo pasar hablando aquí. Pero no, si quieres acabamos esta parte y para darte el rato, porque tú ya dedicaste este tiempo. Entonces, pues, aunque sea te quiero dar esta parte y de todas maneras, pero bueno, también si se te está yendo el internet. ¿Ahorita pusiste datos? Sí, es que tengo plan, pero luego se me va el internet y ya es que así no la oigo. Pero si quiere continuar, está súper bien. Mm. Y ya ya por cualquier cosa, pues yo vuelvo a retomar la clase. No se preocupe, como se sienta más cómodo usted, porque pues igual es tiempo. Gracias, No, Miss. al contrario, es más bien tu tiempo que estás aquí. Vamos a acabar con esta parte, ¿vale? Em, y ya terminamos para que también. Bueno, pero cualquier cosa de tu internet o cualquier cosa, no te preocupes. Si veo que te desconectas, te espero. Lo que te estaba comentando es que ahora, para que yo pueda describir dónde están los electrones, yo tengo que poner al menos estos números. El nivel energético, que es la distancia a la que está el electrón del núcleo, y el momento angular, que es la forma de los orbitales. Entonces yo voy a empezar a escribir dónde está un electrón de la siguiente manera. Mi número cuántico y mi momento angular y cuántos electrones hay en ese orbital. ¿Esto te suena a algo que hayas visto alguna vez? Bueno, a esto se le conoce como la configuración electrónica. Simplemente la configuración electrónica, si alguna vez lo viste, es cómo están distribuidos los electrones, en dónde están. Y se escriben de esta manera, como ya te dije, el número cuántico 1 y los electrones en en qué orbitales o subniveles están, que fue lo que vimos de la forma del orbital. No, este es la forma del orbital y este es los electrones que están en ese orbital. Ahora, más o menos ya te dije qué forma tienen los orbitales. Los orbitales S son esferitas redondas, redondas, redondas. Los P's te dije que eran como ochos. Estos ochos pueden estar acostados, acostados hacia el otro lado y parados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si aquí caben dos electrones y dos electrones, como te había dicho, uno va para un lado y el otro va para el otro lado, en sentidos opuestos, en los orbitales P, ¿cuántos electrones caben? Bueno, en los orbitales P caben 6 electrones.
¿ok? Orbitales P, 6 electrones. Vamos a ver la forma de los orbitales D. Si te das cuenta, este es el que te comentaba del aro y los otros son como los globos de las fiestas, que van a poder tener diferentes orientaciones. En total van a poder ser 5 orbitales D. Entonces, en total, ¿cuántos electrones pueden caber en los orbitales D? Aquí hay 2, 2, 2, 2 y 2. Tendríamos un total de 10 electrones que caben en estos orbitales. Entonces, haciendo un poquito la cuenta, en cada orbital S caben 2 electrones. En los P caben 6 electrones. En los D caben 10 electrones. Y en los F, aunque no lo comentamos, caben 14 electrones. ¿Por qué 6? Porque son 3 diferentes orientaciones que puede tener el P. ¿Por qué 10? Porque tiene 5 orientaciones diferentes las que puede tener el D. Y el F tiene 7 orientaciones posibles. Entonces, ya sabiendo esto de cómo se debe describir la configuración electrónica, ahora debo de ir sabiendo qué pasa con los electrones, cómo yo voy llenando los orbitales. Entonces, cuando yo tenga un electrón, yo lo voy a acomodar en el nivel 1s. Si yo tengo 2 electrones, yo voy a llenar el nivel 1s con mis 2 electrones. Si yo tengo 3, yo voy a empezar a llenar el nivel 2s con un electrón. Y así sucesivamente. Para 4, perdón, voy a llenar 2 y 2. Después del 2s, si yo escribo las configuraciones electrónicas posibles, que van a ser estas, yo tengo que trazar diagonales para poder ir llenando los orbitales. ¿Ok? Así se escribe una configuración electrónica. Y al final, estas son las configuraciones electrónicas de todos los elementos. Estas, si quieres, hacemos la siguiente vez, ejercicios para que veas con más claridad cómo se escriben. ¿Ok? Perfecto. Bueno, si quieres, aquí la dejamos. Más o menos este sería el principio de configuración electrónica. Mañana a mí me gustaría, esperando también que entren más personas, que vean que no se cancela la clase, dar 1 hora de biología y 1 hora de química. En la hora de química haríamos ejercicios de configuración electrónica y en la hora de biología empezaríamos con genética sobre las leyes de Mendel y ahí volveríamos a mencionar el daltonismo, que es una enfermedad ligada a los genes. Entonces, ese sería el plan de mañana. ¿Cómo ves?